educación en la antigua Roma se caracterizaba por el estudio de la literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Existieron tres etapas de la educación en Roma, las cuales fueron época primitiva, romana republicana y pedagogía romana. Comenzaremos con época primitiva. Época primitiva. En esta época la educación se transmite en el hogar. Los padres son los encargados de la formación moral de sus hijos a través de los diferentes oficios domésticos, como lo eran los labores en el hogar, crianza de animales y el cultivo de tierras. Roma republicana. Es la época del esplendor romano. Se caracteriza por tener una gran influencia de la cultura griega, debido a la formación de una nueva clase social que ostenta el poder político. Se exige una educación superior. El espíritu de la nueva educación busca el ideal de la perfección humana. Este ideal se enfoca en la formación del político y del orador, basándose con una cultura político-jurídica. Además, estos debían estar versados en retórica y filosofía. Pedagogía romana. En esta etapa, la educación romana se caracteriza por adoptar la educación helenística al espíritu romano y a los medios de la expresión latina. La pedagogía romana tuvo un sentido pragmático y fue más retórica que filosófica. Existieron tres niveles de educación en la antigua Roma: elemental, secundario y superior. Explicaremos cada una de ellas. Elemental, primario. La enseñanza primaria ocupaba a los niños de los 7 años hasta los 11 años. Su maestro era llamado Ludi Magister o literator. El niño era acompañado a la escuela por el pedagogo, generalmente griego. La jornada solía ser de 6 horas con descanso a mediodía y un día festivo cada 9 días. Las escuelas eran locales muy humildes llamados pergulae, donde había sillas o bancos sin respaldo para los alumnos, que escribían con tablillas apoyadas en las rodillas. En la escuela primaria se aprendía a leer, escribir y contar bajo una férrea disciplina que castigaba con severidad cualquier falta. Medio, secundario. Este nivel de estudio pertenecía a los ricos o privilegiados. La enseñanza secundaria era impartida por el Grammaticus. Acogía a niños y a niñas desde los 11 o 12 años hasta los 16 o 17. Su lugar de reunión era llamado tabernae y se perseguía el perfecto dominio de la lengua. Se centraba en el estudio de la teoría gramatical, lectura de autores clásicos, griegos y latinos, y comentar los textos leídos. A partir del comentario del texto se enseñaban a los niños geografía, mitología, física, etc. Superior universitario. Finalizada la enseñanza del Grammaticus, el joven de 17 a 20 años que decide dedicarse a la oratoria y a la actividad pública pasa a la escuela del profesor de retórica, que era llamado retor, generalmente griego. Después de una serie de ejercicios preparatorios, el alumno se ejercitaba en la declamación y discurso. Géneros de declamación. Romanos, compatriotas, amigos, oídme defender mi causa y permanecer en silencio a fin de que me podáis oír. Creedme por mi honor, creedme todos por mi honor y respetad mi honra a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y aviváis vuestros sentidos para poder juzgar mejor. Si alguno de vosotros en esta asamblea profesare entrañable amistad al César, a este le digo que el afecto de Brutus por César no era menor que el suyo. Y si ese amigo me preguntase por qué Brutus se alzó contra el César, yo le diría, no porque amaba al César menos, sino porque amaba a Roma más. En la declamación se distinguían dos géneros,
El primero era llamado Suasoriae, el cual se basaba en discursos históricos. Eran monólogos en los que personajes famosos de la historia valoran el pro y el contra antes de tomar una decisión. El segundo era llamado Controversae y eran discusiones entre dos escolares que defendían puntos de vista contrarios sobre temas judiciales muy variados. Entre los personajes más influyentes de la época romana encontraremos tres: Quintiliano, Cicerón y Plutarco. Miraremos cuáles fueron sus aportes más importantes a la época romana y a la educación romana. Empezaremos con Quintiliano. Marco Fabio Quintiliano, que enseñó hace 2000 años, nos demuestra que a pesar de que había pocos profesionales de la enseñanza, algunos como él se preocupaban de cómo enseñar, cómo aprendían sus alumnos y que incluso respetaban y querían a sus alumnos. Él defiende la necesidad de una moralidad intachable y seriedad del profesor, más teniendo en cuenta la edad de sus alumnos. En vez de aplicar una disciplina dura, Quintiliano recomendaba alabar las intenciones de los alumnos, corregirlos sin usar improperios contra ellos, pues al agredirlos solo generaba desgana en ellos. Consideraba que no se debía llegar a la monotonía al enseñar y que para luchar contra ella se debía dar un tiempo de descanso a los alumnos y variar las actividades para aprender a escribir. Quintiliano aconseja que los niños practiquen la caligrafía repasando los surcos realizados en las tablillas de cera y que se ponga especial cuidado en que logren una escritura limpia. Marco Tulio Cicerón nació en Arpino, fundador de la ciencia del derecho y considerado el más importante filósofo romano. En su juventud frecuentó las escuelas de Atenas y Roma. Brillante en todas las clases de la oratoria, destacó también en el campo de las letras, donde cultivó la filosofía, la retórica, la historia y el género epistolar. Cicerón es el primero en señalar la importancia que tiene la elección de profesión en el desarrollo del joven y sostiene que el ideal educativo se halla en la formación del político orador, quien recuerda Dilthey que unir en sí la agudeza del dialéctico, las ideas del filósofo, la expresión del poeta, la memoria del jurista, la voz, movimientos de actor trágico y sobre todo el ser un hombre de moral ejemplar. El educador ecléctico que trató de conciliar la cultura griega y la romana escribió La educación de los niños. Acentuó el valor de la música y de lo bello en la formación del carácter en los jóvenes. Dio mucha importancia a la educación doméstica, anterior a la escolar. Enfatizó la importancia de conocer la individualidad de los alumnos. Y con esto concluimos la educación en Roma.